Los vencedores no pierden tiempo en iniciar una burda campaña de difamación contra las figuras del mariscal Solano López y de su compañera. Para Elisa Lins no queda otra alternativa que emprender el regreso a Europa, con sus hijos pequeños y las escasas pertenencias que le permiten llevar consigo. Atrás queda la tierra donde vivió los más intensos días de su vida. Adiós, tierra de provisión. Adiós, cuna de mi querer. Adiós, adiós, encendido amor, que un destino cruel apagó de mi vida. Adiós, ilusión y fe que yo acaricié en un feliz ayer. Adiós, tierra de promisión.